para que básicamente, ¿no es cierto? En el video nos está indicando la particularidad que tiene el carbono, ¿sí? Esta particularidad prácticamente es por lo que le permite, ¿no es cierto?, a unirse consigo mismo o con otros átomos. Y de aquí pueden ustedes entenderme de mejor manera, ¿sí? Lo que son los saturados y los insaturados, ¿no? Conociendo esta estructura del carbono, ¿sí? Bueno, básicamente, haciendo el dibujo, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo del carbono y el carbono tiene dos niveles, ¿sí? El primer nivel tiene 2 electrones, ¿sí? Y el segundo nivel tiene 4 electrones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, tiene 6 electrones, ¿no es cierto? Como número de electrones, ¿sí? Bien, entonces, el átomo, para ser saturado, necesita, primero, cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Que en su último nivel de energía, ¿no es cierto? Se satura con 8 electrones. Entonces, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, básicamente, tiene un electrón, ¿sí? Entonces tenemos el hidrógeno y tiene un solo nivel de energía. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos el hidrógeno con un solo electrón. ¿Sí? Ustedes saben que en esto de los compuestos o de las moléculas hay compuestos que ganan electrones y hay otros que ceden electrones. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿no es cierto? Aquí ya se cumple con la regla del octeto. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces tenemos 8 electrones. Entonces ahí se satura, ¿no es cierto? Ya no puede ingresar ningún electrón más. ¿Ya? Si contamos con los hidrógenos, también igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el hidrógeno ya no puede recibir un electrón más. ¿Sí? Por eso se le llaman compuestos saturados. ¿Sí? Insaturados es porque, como les decía, ¿no? Pierde, en este caso, este electrón, gana un enlace. Vean, y aquí me queda libre un electrón del carbono. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder unirme con un átomo de carbono, ¿sí? O un átomo de otro elemento. Y se va saturando así. ¿Ya? Por eso los alquenos y los alquinos se llaman insaturados. ¿Sí? Porque tiene la particularidad, ¿no es cierto? Aquí en el átomo de carbono, poder unir más cadenas, ¿no es cierto? Y formar nuevos compuestos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hay para que quede claro esta partecita de los compuestos saturados e insaturados. ¿Ya? Bueno, van a copiar por favor los siguientes organizadores gráficos. Esto no está en el libro, ¿no? Por eso les hago copiar. ¿Qué características tienen los compuestos orgánicos y qué propiedades tienen los compuestos orgánicos? ¿Sí? Vean, entre las principales características de los compuestos orgánicos son combustibles, ¿no es cierto? Podemos ver como en el alcohol, el éter, el cloroformo, ¿no? Sí, la propia gasolina. Son más densos, electroconductores, hidrosolubles, ¿sí? Pueden ser de origen natural o de origen sintético. Tienen carbono en su estructura. Casi siempre tienen hidrógeno. Eso ya ha quedado claro, ¿no es cierto? Que un compuesto orgánico tiene carbono e hidrógeno. Y componen la materia viva, o sea, los organismos, ¿no es cierto? Sus enlaces, como ya le dijimos, es covalente, presenta isomería y existen más de 4 millones, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de 4 a 5 millones de compuestos que se derivan de de naturaleza orgánica, ¿no? Vean, ¿y por qué se derivan tantos compuestos? Porque esta facilidad que tiene el carbono de unirse consigo mismo y de unirse con otros elementos químicos, ¿no? Las propiedades.
punto de fusión y ebullición más bajo que los inorgánicos. Se disuelven en disolventes no polares. Esto quiere decir, se disuelven en solventes orgánicos. No se son insolubles en agua, ¿no? Ustedes saben que aquí tenemos las grasas, los aceites, no se puede disolver en agua. Los grupos funcionales, ustedes pudieron ver que son algunos grupos funcionales, ¿no? Al unirse no solamente con el oxígeno, sino también con el nitrógeno. Y cada uno de estos prácticamente tienen características propias. Vean, por eso es importante los compuestos orgánicos. Dice, perdón que le interrumpa. Sí, señorita. Melanie Salán dice que está en sala de espera, que se tuvo un A problema con la ver, computadora por eso entró tarde. no tengo la justificación del compañero. ¿Cómo puedo verificar eso? Yo no sé por qué le llaman a ustedes, debiendo llamarles a los tutores. Ustedes cuando tienen problemas deben llamar al tutor y él les justifica. Se demoran más llamando a compañeros que al tutor. Bueno, a ver, estábamos en esta diapositiva. Por favor, tomen una captura de pantalla, ¿no? Para que le pongan en su cuadernito. Dicen disculpe impreso a mano. ¿Mande? Cualquiera de las dos opciones puede ser impreso a mano. No, esto a mano. Esto a mano. La idea es que ustedes tengan en la mente esto. ¿Y cómo pueden hacer? Porque si yo les pongo en decir que lean, no leen. Por lo menos repitiendo ya algo les queda. No, yo sé que no son todos, pero bueno. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver también las diferencias que tenemos entre compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Vean, los compuestos orgánicos, como ya dijimos, tiene un enlace covalente. En cambio, en los inorgánicos es un enlace iónico, ¿no? ¿Sí? Porque generalmente estos compuestos orgánicos son conductores del calor y la electricidad. Los compuestos orgánicos presentan mayor concatenación con el carbono, ¿no? En cambio, los inorgánicos básicamente se unen entre ellos mismos, ¿no? Entre metales y no metales. Presentan isomería. Los orgánicos, la mayoría son combustibles. Los inorgánicos no presentan isomería y por lo general no arden, ¿no? No se encienden. Los orgánicos, como les dije anteriormente, se pueden disolver en solventes orgánicos propiamente dichos, ¿no? Como el cloro, el éter, el cloroformo, el tiña. Y sus reacciones son lentas. En cambio, los inorgánicos son la mayoría solubles en agua y sus reacciones son rápidas, ¿no? ¿Sí? Cuando combinamos estos compuestos. ¿Ya? Dice en ese mapa también tenemos que copiar. Sí. Copien, por favor. Tomen la captura de pantalla. Eso no está en el libro, por eso les digo, ¿no? Porque simplemente está en forma general esta partecita. Listo. Prácticamente esta unidad ya la terminamos, ¿no? No la unidad, sino este primer tema. Por favor, ya realizar el organizador gráfico respectivo. ¿Se acuerdan que les dije que ahora les voy a revisar, el día de hoy no les voy a poner como tarea, ¿no? Para que estén tranquilos. La próxima semana les debe subir cualquier ratito para que suban el organizador gráfico respectivo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Podría poner otra vez el último organizador, por favor? Ya, señorita, no hay problema. Dicen una Gracias. cosita pequeña. Sí, señorita. En la anterior diapositiva
dice fósforo y le representa con la F. Creo que es la P. A ver, no le vi. Sí, es la P aquí. La F es el flujo. Sí, no hay problema. Gracias por fijarse más que todo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Creo que esa parte ya quedó bastante claro, ¿no? Los enlaces, ¿sí? Que es saturado, que es insaturado, ¿no? ¿Sí? Básicamente, como les digo aquí, deberíamos seguir ya con los hidrocarburos, prácticamente, con los alcanos, los alquenos y los alquinos. Pero aquí nos ponen otro tema, ¿no? Es el problema que a veces veo que en el libro, y eso me decía el compañero Paz, que hay esa circunstancia, ¿no? Que a veces no tiene secuenciación, pero tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Siguiendo el libro. Si no tienen ninguna pregunta, señores estudiantes, nos veremos de aquí en 8 días. ¿Sí?